Bien, vamos a leer entonces Colosenses el capítulo 3. Dice así la escritura en el versículo número 12. Capítulo 3, versículo número 12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Antes de entrar al tema propiamente, quisiera que analicemos unos minutos, tomemos unos 4 minutos, 5 para analizar estos textos, porque de ahí vamos a aprender mucho. Como a manera de introducción al tema que vamos a tocar, que es la familia, y quizás la próxima también puede ser, y la tercera quizás vamos a terminar con la vida del adolescente, cómo tratar con los adolescentes. Ustedes saben que la vida del adolescente es difícil y es importante que tengamos algunas pautas con respecto a la vida del adolescente. Pero en este momento vamos a hablar acerca de la familia. Dice así: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión. Fíjense que la idea del Nuevo Testamento de revestirse de Cristo o de abrazar la fe cristiana trae como una imagen de precisamente así de vestirse. Cuando yo me pongo un saco negro y me quiero poner otro blanco, tengo que sacarme el saco blanco para ponerme el saco negro. Y en la vida cristiana es exactamente lo mismo. Abrazamos la fe de Cristo. Al abrazarla tenemos salvación, Dios cambia nuestro corazón, pero no nos revestimos totalmente de Cristo de la noche a la mañana, sino que va habiendo un proceso en la vida, de tal manera que no se espera de una persona, de un cristiano, que abrazó la fe de Cristo, que de la noche a la mañana brote todo lo que va a ir brotando del caminar de la vida cristiana. Dice vestidos de profunda compasión. Es decir que no se trata de que nos ponen el saco de cristiano y ya está, sino que se trata de que nosotros, porque aquí Pablo está diciendo, ustedes deben vestirse, ustedes deben hacer el esfuerzo de sacarse el viejo saco con sus pasiones y deseos que no son correctos y vestirse con ese nuevo saco. Ahora, ese nuevo saco, esa nueva manera de vivir y de actuar, dice, con profunda compasión. Ahora, esto tiene que ver con la vida de la iglesia, pero también tiene que ver con la vida dentro del matrimonio. Porque si uno piensa que cuando uno llega al matrimonio, y eso lo vamos a ir viendo, le adelanto un poquito, si uno piensa que cuando llega el matrimonio, o uno piensa que las cosas van a ser muy, muy, muy buenas, excelentes, y uno llega con las mejores intenciones, pero al caminar, cuando uno ya va caminando en la vida, se va dando cuenta que choca con algunas cosas que realmente no son lo que uno esperaba. Entonces, dentro de la vida del matrimonio, una de las cosas o una de las cualidades que debemos abrazar es que debemos vestirnos de profunda compasión. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una cosmovisión cristiana, cuando tenemos claro lo que la palabra de Dios enseña, eso también lo vamos a ver más adelante,
tenemos claro en nuestra mente que un pecador se casó con otro pecador. Una persona llena de cosas y defectos y que tiene sus cualidades, pero que también tiene sus desviaciones, se casó con otra persona que también tiene exactamente las mismas decadencias en su corazón, en su vida. Entonces, para que podamos salir adelante, debemos revestirnos de profunda compasión. Es decir, pareciera, no sé si se ha dado cuenta usted, pareciera que la compasión y el respeto y el amor como que está reservado a aquellas personas que son fuera de la familia dentro de la iglesia. Pareciera que el lenguaje nuestro cambia en la casa y en la iglesia. Digo pareciera porque yo no vivo con ustedes, pero a mí me late que así es. Es decir que a veces hay madres, no sé, que le dicen a su hijo, le dicen al hijo del otro, qué lindo, coche, coche, coche. Pero ellas no son así de amable con sus hijos. Oh, mucho gusto, hermana, Dios le bendiga, sí, qué bien. Pero como que en nosotros no está eso. Como que estamos más pronto a ser respetuosos, amables, tiernos, cariñosos, atentos con los de afuera que con los de adentro. Entonces Pablo dice, para que nosotros podamos tener un matrimonio que funcione, tenemos que vestirnos de compasión. Y eso también lo vamos a ver en el caminar de la enseñanza. No pensemos que cuando vamos al matrimonio van a ser llenadas todas nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque la persona, tanto yo como la otra persona, tienen las mismas expectativas y están esperando expectativas muy altas de personas que tienen muchas decadencias. Vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y fíjese el versículo 13, soportándoos. Primero Pablo dice vestidos. Se supone que si ya me vestí, pues ya estoy listo para todo. Pero Pablo dice no, porque el vestirse del cristiano es en el caminar de la vida. Pero luego dice Pablo, después que se vista o que se tratan de vestir de la vida cristiana o de los valores, entonces ahora no anula eso el hecho de que van a tener que soportarse. No es extraño que dentro de la iglesia nos debamos soportar y tampoco dentro del matrimonio. ¿Cuántos hombres soportan a sus mujeres? No levanten la mano. Aunque uno ya la levantó así, pero como que apretaron un botón y se levantó la mano. Hombres heridos, mártires. ¿Cuántas mujeres soportan al marido? Pero esas son realidades o no son realidades. ¿Qué opinan ustedes? Son realidades, ¿no es cierto? Los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja, fíjense que no es nada fuera de natural que dentro de la iglesia haya queja el uno contra el otro. Dentro del matrimonio igual. ¿Y el remedio cuál es? Sí, revestirse de Cristo, la compasión. Y pero ahí dice, así como Cristo los perdonó a ustedes que no merecían el perdón. O sea, la idea del perdón es no merecerlo. Pues de esa manera tienen que ustedes vivir igualmente. En realidad lo que está haciendo aquí, hermanos, Pablo está yendo a tal profundidad. Es como esta sala, fíjense, las ventanas están abiertas. Cuando uno no tiene la vida cristiana, no tiene esperanza en Cristo, como que el matrimonio es una sala donde no hay escapatoria, todo está cerrado. Pero estos valores que está presentando Pablo aquí son como ventanas abiertas que nos traen salida. ¿Cuántas parejas no se perdonan? ¿Cuántas parejas no tienen la capacidad de perdonarse? ¿Cuántas parejas ya no se soportan?
no tiene la capacidad, pero para tener esa capacidad necesitamos revestirnos. Cuando nos revestimos de Cristo, las puertas están, hay ventanas abiertas donde podemos respirar y no nos ahogamos. Y luego el 14 dice, pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Dice, el amor es el vínculo perfecto. Y ahí está otra vez la palabra, vestíos. No digan, nunca digan, no, es que mi esposo no tiene amor. Se está tratando de vestir de él. Por algo se casó con usted, porque la ama. Pero que el marido no se dio cuenta que ese amor, pensó que ese amor era suficiente. El amor se tiene que ir perfeccionando. Vestíos, hay que vestirse. Y luego dice, y la paz de Cristo gobierne. ¿Qué es gobernar? Gobernar es llevar una dirección a no hacer esto, pero sí hacer esto. Es decir, que la paz, que tenga la capacidad yo, que la paz nunca salga de mi corazón y siempre gobierne mi corazón. Entonces, todos estos valores son la plataforma para poder mantener el caminar correcto que Dios quiere dentro del matrimonio. Ahora sí le entramos a algunas reflexiones acerca del matrimonio, habiendo dicho esto. Hay un hermano llamado Sidney que dijo, casi nadie es tan ingenuo como para pensar que merece tener éxito sin ningún esfuerzo. Nadie dice, yo voy a tener éxito, voy a ser abogado, pero no me voy a esforzar en estudiar. Nadie dice eso. Sin embargo, casi todos creen que merecen el éxito en forma automática en su matrimonio. Es una fábula pensar de que es suficiente el amor que se tiene el uno al otro cuando uno se dice sí acepto, y están en la nube, y qué bueno, porque eso es bueno. Pero en realidad, hermanos, con el correr del tiempo, y aquí hay hermanos, ¿cuántos hermanos llevan 20 años casados? Levanten la mano. 18 para arriba. Pero están tan tímidos, levántenla bien, levantadita. Bien, muy bien. Ok. Los hermanos son casados. Pero quiero decirles, otros llevan menos tiempo, pero quiero decirles de que los que llevan ya más de 20 años se dieron cuenta que el matrimonio demanda un esfuerzo. Que no es como se nos pinta a veces dentro de lo que es la misma sociedad, sino que demanda mucho esfuerzo. Fíjense esto, si diéramos a nuestro negocio el mismo cuidado, tiempo de planificación y esfuerzo que le damos a nuestro matrimonio, nos sacarían del negocio en una semana. Si nosotros hubiera un jefe que nos viera y nos premiara o nos pagara por el tiempo que pasamos planificando y buscando la manera de ser lo mejor posible dentro del matrimonio, nos despidieran porque no pasamos el tiempo adecuado, ni nos informamos el tiempo adecuado de cómo funciona un matrimonio. Muchas veces cuando a mí me han venido a pedir, hermanos, consejería con respecto a esto, yo siempre he dicho, hermanos, consíganse libros buenos que hablen acerca del matrimonio y léanlo. Generalmente no lo hace la gente. Y usted me pregunta, ¿y cómo lo sabe? ¿Por qué siguen igual? Porque uno lo ve que siguen igual. Porque no hay tiempo. Hay tiempo para planificar el trabajo, hay tiempo para llegar al trabajo corriendo, con la lengua afuera, aunque haga huelga. Eso sí está bien. Pero lo importantísimo que es el matrimonio, fíjense que el tiempo es bien bajo el que pasamos planificando y buscando la mejor manera de actuar. Ahora, hay dos señales, y quiero darles esto, dos señales que nos hablan de tempestad en nuestra vida matrimonial.
dos señales que nos están diciendo, cuidado, viene un viento de tempestad. La primera, ¿me están escuchando, no? ¿Qué? Si abren una, a lo mejor esa ventana, entonces sí entra el aire. A lo mejor tienen frío. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. La primera señal de que el viento se aproxima a su vida matrimonial. ¿Cuál es? Escuchen bien. Cuando empiezo a colocar expectativas irreales sobre mi esposo o sobre mi esposa. Cuando empiezo a pedirle a mi esposo que sea un ángel, o cuando empiezo a pedirle a mi esposa demandas que no son reales para ellos. Ahí ahí vamos a empezar a tener problemas, y los primer año de matrimonio no pasa gran cosa, aparte de besarse y decirse mil cosas que son buenas. Al segundo año las cosas van cambiando. Al tercer año recién se da cuenta que el esposo no era lo que él pensaba, o ella, o él. Y ahí donde surge el corazón, cosas como estas que ustedes no saben, pero que yo sí sé. Si me hubiera casado con fulano, quizás la cosa no hubiera sido así. ¿Cierto que nunca le ha pasado eso por la cabeza a ustedes? No, señores. Quizás si fulana le empieza a ver cualidades a la otra persona y ya no tanto a la pareja. Sí, así eso pasa. Entonces cuando empieza a suceder eso, ¿qué es lo que está pasando? Hay una tempestad que se aproxima dentro del matrimonio. Porque ayer la esposa veía con ojos de admiración a su esposo. Pero cuando van pasando los días y ya se vive en la misma casa, empieza uno a ver las cosas que no se veían antes. Porque antes el novio salía perfumado, bañado, lavado, todo. Cuando ya está casado, la cosa ya cambia. ¿Sí o no, hermanos? Ya las cosas van cambiando. Ya uno ya adquirió lo que quería, que no digo que sea malo, pero ya ese respeto, porque escuchen bien lo que le voy a decir. A Dios le importa lo que pensamos internamente de nuestro matrimonio. Uno puede decir yo te amo a la pareja, pero internamente, ¿qué dices? Ya me cansé, ya este viejo no sé cuánto, o no me había dado cuenta de esto, pensé que las cosas iban a cambiar. Entonces, hay expectativas que son correctas, pero hay expectativas que no son correctas. Por eso la cosmovisión del cristiano antes de casarse tiene que tenerla clara. Me estoy casando con una persona que no es infalible, que tiene problemas, que quizás acarrea problemas de su familia y que las va a vivir quizás no de manera abierta, pero va a influir, no tampoco porque va a estar diciéndolas, pero el comportamiento de esa persona es, voy a decirlo, obedece a lo que ha vivido en el pasado. Segundo ejemplo de este asunto de la tempestad. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado de haber visto una publicidad en internet? 300 euros, tout compris, hotel, comida, y las fotos se ven pero maravillosas. Y cuando llegan al lugar, le ha pasado gente así que a unos pobres japoneses le pusieron unas fotos tremendas. Yo lo vi eso en la televisión. Ustedes saben que a los japoneses les gusta mucho visitar.
Y cuando llegaron a Francia los pusieron allá en la Courneuve, allá en el 93, donde hay hoteles que valen 5 euros la semana. Y en la publicidad decía con vista a París. Y yo lo vi eso, hermano, lo vi en la televisión, que el japonés todo enojado veía, y en la ventana lo que veía era un edificio viejo, ni siquiera un árbol, nada, o sea, lo engañaron. Entonces, cuidado con eso de tener una imagen demasiado alta de la persona. Ahí es donde empiezan las cosas a ponerse mal. Ahí es donde como que uno está viendo el viento llegar. Debe existir un sentimiento profundo y mutuo de amor, claro que sí, eso es algo bello. El romance matrimonial no debe impedir, escuchen esto, el mirar honestamente la realidad. Nunca creas que el amor que sientes por tu pareja, porque hay parejas que cuando están de novio dicen, este es un amor inquebrantable el que tenemos, es profundo, nadie se ama como nos amamos los dos. Uno piensa que pero no es verdad eso, no crea eso, porque la gente o lo hace de esta manera. Otras parejas tienen problemas, pero esos problemas que las parejas tienen, tú también lo vas a tener, y va a llegar el momento en que lo vas a tener. Quiero profundizar un poco más sobre esto. No debemos esperar que una persona satisfaga todas nuestras expectativas, deseos escondidos y no declarados, porque no lo va a hacer, hermano. No lo va a hacer. Voy a decirle algo, quizás voy a decirlo. La primera discusión que yo tuve con mi esposa, la verdad que no me acuerdo, porque nunca discutimos. Pero la primera, o una de las primeras, ella me dijo algo que me marcó mucho y me dolió mucho también. Y fue lo siguiente. Me dijo, yo pensaba que tú no eras igual que los demás. ¿A cuánto le han herido el alma así? ¿A cuántos? Todas las mujeres. No, yo no sé, por lo menos mi esposa, en un momento de discusión ella me dijo eso. Yo pensé que tú no eras igual que los otros. A mí me dolió eso, solo porque ese día no le hice la comida que le gustaba. Era grave, ¿no? Pero eso uno lo deja pensando, porque le voy a ser muy sincero, hermanos. Yo no vengo solo a repetir lo que dijeron otros, yo estoy hablando de lo que he vivido. Y quiero decirle que a mí me dolió y honestamente yo dije, pero yo siempre pensaba que yo no era igual que los demás. Yo decía, no, yo no soy igual que los demás, yo amo al Señor, yo busco al Señor. Pero lo que Dios, y eso también lo vamos a ver ahora en el caminar, lo que Dios nos enseña dentro del matrimonio no nos enseña en ningún otro lado. O sea, lo que Dios me estaba diciendo ahí es, tú eres igual que los demás, aunque no lo reconozcas, eres igual. Como dijo una vez un hermano, si el Papa estuviera casado, se daría cuenta que no es infalible. Vamos a ver eso. Es ahí donde Dios trabaja cosas que de otra manera no sería posible. Porque cuando uno está solo, cuando tiene 30, 40 años y vive con la mamá, ¿qué le va a decir al hijo? Mi hijo. ¿Y qué defecto le va a encontrar al hijo? Que no se vaya.
que viva con ella. Pero cuando ya vives con otra persona, entonces la otra persona te va a hacer ver lo que tú realmente eres. Pero eso es natural. Eso es lo que les quiero decir. Es natural que vean en nosotros lo que somos realmente. Y no van a ver lo que nosotros pensábamos que éramos en realidad. Quiero decirle esta reflexión. Tu matrimonio no está protegido de defectos. ¿Oyeron eso? No está protegido de defectos. Sea el pastor, sea el líder, el anciano, sea quien sea, todo matrimonio tiene defectos. Todo matrimonio tiene que enfrentarlo. Escuche esto. Esto es tremendo, hermano. Todo matrimonio tiene que enfrentar lo inesperado. Me contaba estaba hablando con la hermana Silvia. ¿Dónde está la hermana Silvia? Hasta con los niños. Yo conversaba con ella ayer y me decía que ella estuvo en el hospital. Y bueno, el hermano Pepe la iba a ver, pero ella me dice que cuando el hermano Pepe estaba en la casa, su hija, Anaís, y lloraba, porque su mamá no estaba en la casa, estaba en el hospital. Ahora, esas son cosas inesperadas. Uno no planificó cuando empezó la vida matrimonial. Uno no planificó un día voy a estar en el hospital, voy a estar enfermo. Un día quizás me puede pasar un accidente. Un día quizás me tendrán que llevar de silla de rueda. Quizás pasará esto, quizás pasará este otro. Por lo menos a mí lo que más me duele en este momento, que yo no había previsto que tengo que andar con anteojos, con lentes. Yo no lo había previsto, pero voy a tener que ponérmelos. Bueno, no me los pongo porque todavía no lo he hecho, pero ya me dieron la receta de ponérmelos, porque no veo bien. Pero yo no tenía previsto eso en mi agenda. No tenía previsto que yo tenía que usar anteojos. ¿Cuántas cosas dentro del matrimonio no están previstas? Y ustedes mismos han vivido cosas imprevistas, ¿sí o no? Cosas que uno no quisiera. Mira la vida de Job. Job no planificó lo que vivió. Quizás Job lo único que había planificado era que iba a ser feliz con su familia, y eso está bien. Pero por eso les quiero decir esto. Yo quiero que salgamos de este retiro con este pensamiento. No estamos al abrigo, hermanos, de las cosas que nos puede pasar en esta vida, como les puede pasar a cualquiera. El hecho de ser cristiano no nos exime de no pasar situaciones. El esposo no tiene previsto en su agenda que su esposo un día va a tener que fallecer. No está previsto en nosotros. Pero eso va a llegar un día. No está previsto que mi hijo sufra una enfermedad. No está previsto que mi hijo sea rebelde y nos haga la guerra. Eso no estaba en mi agenda. Y es interesante de que Job, al vivir todas las tragedias que pudo vivir, cómo este hombre pudo, porque en realidad Job no tenía la revelación que tenemos nosotros de Dios, pero sí tenía algo de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Cómo hacer? Y este es el punto. Oiga bien, porque quiero hacer una frase que podamos entenderla. ¿Cómo hacer para que
Y sería bueno que anotara usted en su librito que le regalaron. Ponga ahí, voy a planificar lo inesperado. El punto es, ¿qué es lo inesperado? Pues yo le voy a decir esto, yo no sé. Fíjense que, ¿están escuchando? Fíjense que anteayer, en mi casa, me encontré con una foto antiguísima, hace 25 años atrás, de una iglesia donde estábamos mi esposa y yo. Éramos 8 en la foto. Y este va a ser un ejemplo muy bueno, porque en esa foto, ya hace 25 años, ahí vi un matrimonio. Escuchen, hay un matrimonio donde hoy la esposa de este hermano ya no está viva porque murió de cáncer. Y yo cuando vi esa foto dije, pero él no había planificado eso. Y el otro, que está del otro lado, en la foto, la otra pareja, están divorciados hoy día. Porque él cometió adulterio. Ahora, en ese momento, cuando nos sacamos la foto, ninguno de ellos planificó eso. Entonces, ¿cómo hizo Job para poder sobrepasar lo inesperado? Y ahí está el punto, hermanos. Aquí está la clave, yo creo, de lo que hemos venido diciendo durante muchos años dentro de la iglesia. Porque les quiero repetir esto: nuestros matrimonios viven en medio de un mundo que no funciona como Dios quiere. Voy a repetir, nuestros matrimonios no viven en el Edén. Viven en un lugar llamado mundo que está lleno de disfuncionalidades que nos pueden afectar a nosotros. Yo conozco familias cristianas que no habían previsto que el hijo o la hija eran homosexuales y hoy día lo son. No habían previsto eso. Entonces, la Biblia nos ayuda a entender la realidad de que vivimos en un mundo caído y nos consuela al saber que Dios tiene un propósito para nosotros. Escuchen esto, porque el mal lo arregla Dios. El mal, ¿de qué manera? El mal, como dijo, ¿quién fue que dijo? Einstein fue que dijo, el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. El mal es el resultado de la ausencia de Dios. Ahora, la Biblia, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios son el mensaje de Dios diciéndonos el mal que hay en el mundo, que todavía no está suprimido. Lo que yo voy a hacer de ello es que voy a usarlo para el bien de ustedes. El mal que le hicieron al Hijo de Dios lo usó para nuestra salvación. La Biblia nos ayuda a entender la realidad de que vivimos en un mundo caído y nos consuela al saber que Dios tiene un propósito para nosotros. Murió el hijo de fulano, no es creyente, no tiene fe en Dios. ¿Para qué sirvió eso? Si Dios es real, ¿para qué me sirvió? Para nada. No me trae esperanza de nada. Pero cual sea, y quien, mi hermano, sufrió tanto como Job, quien sea, el sufrimiento en Dios, en Cristo, es diferente. No pensemos, y le voy a decir esto, no pensemos que escaparemos de las aflicciones fruto de un mundo caído. Usted puede terminar su vida en la cama, durmiéndose y nunca más despertar en esta tierra. Como puede terminar su vida en un hospital enfermo. O como puede pasar mil cosas. Las aflicciones. Y quiero que leamos en la primera epístola de Pedro un versículo, por favor, que nos va a ayudar.
Me dicen, ayúdeme hermano, que no vi la hora, que ahora empecé. ¿Cuánto tiempo me queda para 10 minutos? Ok, gracias. Primero Pedro capítulo 1, versículo 6. Primera Pedro capítulo 1, versículo 6. ¿Puede leer alguien el versículo 6? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bien, afligidos. Dentro del matrimonio vamos a ser afligidos. Va a haber aflicción. Va a haber aflicción. Pero en Dios las cosas son diferentes. Después de afligido, ¿puede releer? Afligido en diversas pruebas. Muy bien. Prueba ahí no significa de probar algo. Ahí prueba, la palabra prueba es ser afinado. Ser afinado. Es decir, que la aflicción en el caminar con Dios dentro del matrimonio nos afina. No nos destruye. Nos afina. Afina. Es decir, dice, van a ser afligidos. ¿Qué significa afligidos? Significa cosas que no hemos planificado, que vendrán. Van a haber aflicciones. Van a haber aflicciones. No está planificado. Pero ¿qué va a hacer Dios con eso? Lo que Dios va a hacer con eso es que va a usarlo para afinar nuestra fe en Él. Escuchen esto. Alguien dijo, el buscar la felicidad no es malo, es bueno. El buscar la felicidad no es malo, pero para Dios es una meta demasiado pequeña. Es una meta demasiado pequeña. Repito, el buscar la felicidad no es malo, pero para Dios el buscar la felicidad queda corto. Es una meta muy pequeña buscar solo la felicidad. Dios está trabajando en llevarte a la estatura de Cristo. Esto ya tiene un valor muchísimo más grande que el solo buscar la felicidad. Dios está trabajando para llevarnos a la estatura de Cristo, la cual es necesario y eterno en nosotros. Escuchen esto, ya estamos terminando. Tu falta de estatura lo voy a decir de nuevo. Tu falta de estatura, nuestra falta de estatura a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo, nuestra falta de estatura, ese es el pecado que Dios va arrancando por medio de su trato con nuestro corazón. Lo voy a decir de nuevo. Nuestra falta de estatura espiritual es el pecado que Dios va arrancando por medio de su trato con nosotros. Esas cosas que existen dentro del matrimonio, esos roces, no debieran existir. Existen. Entonces, ¿qué hace Dios con eso? Son ventanas abiertas en la cual podemos respirar y decir, Dios, en el caso mío, porque yo tomé mi caso, cuando mi esposa me dijo, tú no eres el Superman que yo esperaba, algo así dije, no me acuerdo, o Batman, no, algo así. Entonces, como cristiano, como no cristiano, a mí me hubiera molestado muchísimo. Yo le dije, ¿y tú qué te crees, la reina de Inglaterra? Algo así. Pero yo no le dije eso, sino que yo lo tomé, me dolió mucho, y dije, entonces yo tengo que cambiar. Entonces, eso inesperado se transformó en mí una situación en la cual Dios afinó mi corazón. Y eso es la ventana abierta. Si la ventana está cerrada y no hay esperanza, pues yo discuto, y bien, estaríamos juntos. Pero como estoy en Cristo, esto lo que me ayudó a mí es ser afinado mi ego, es ser afinada mi vida espiritual, de tal manera que pueda crecer un poquito más y ya no ser como era. Y no he llegado donde debo llegar.
Pero mi falta de crecimiento y de estatura, eso es lo que hace que en nuestras vidas, los roces y las cosas que suceden. Ahora, como Dios sabe que no somos perfectos y que el matrimonio tampoco es perfecto, entonces Dios usa ese mal, que no debiera haberlo, pero lo usa para afinarnos. Y aquí pudiéramos haber testimonio de muchos de ustedes, decir, bueno, a mí me pasó esto y aprendí esto. Por eso que hay esperanza en Cristo. Por eso el matrimonio tiene esperanza en Cristo, porque yo vengo de padres divorciados y no tuvieron la capacidad, aunque eran cristianos. Por eso les digo, no hay aquí, nadie se salva de esto, hermanos. Lo no planificado, aunque usted no lo planifique, va a venir, va a golpear su casa. ¿Y ahí qué va a hacer? Si tiene una cosmovisión clara y verdadera, la palabra de Dios, y correcta, entonces va a tener usted la capacidad de decir, no, esto tengo que cambiarlo, yo no debo ser duro de corazón, estoy mal. Tu falta de estatura es el pecado que Dios va arrancando en tu corazón. Por cierto, la falta de estatura espiritual, ese es el pecado que impide desarrollar la estatura espiritual para vivir un matrimonio de unidad. Cada vez que usted tenga roces, problemas en su pareja, en su matrimonio, usted tiene que decirse esto: todavía no crezco como debo crecer, o mi esposa todavía no ha crecido como debe crecer. Ahora, ¿de quién es la culpa dentro de la Escritura que la esposa no está en la estatura espiritual que debe estar? Según la Biblia, lo vamos a ver, es el esposo. Ustedes, varones que están aquí medio dormidos, son los culpables de que sus mujeres no sean ángeles. Pero así lo dice la Biblia. Y eso lo vamos a ver en la próxima. Pero nosotros no podemos pensar, y ya termino, no podemos pensar que la vida matrimonial no demanda ningún esfuerzo. Demanda muchísimo esfuerzo. Pero hay esperanza, porque dice en Pedro, afligidos, en prueba, pero esa prueba nos va afinando. Nos va afinando. Termino. Solo la Biblia nos enseña que los problemas de la vida no son problemas irracionales. Solo la Biblia. Sino que son herramientas transformadoras. Y el saber esto nos trae esperanza para nuestro matrimonio. Solo la Biblia nos enseña que los problemas de la vida no son problemas irracionales, sino herramientas transformadoras, y el saber esto nos trae esperanza para nuestro matrimonio. En resumen, eres un pecador casado con otro pecador. Como dice el dicho en Francia, el amor te deja ciego y el matrimonio te devuelve la vista. ¿Cómo llegar a no ver más los defectos del cónyuge, sino ver sus cualidades a través de los años de matrimonio? ¿Cómo llegar a no ver más los defectos del cónyuge? Pues que se muera, pues. Ore para que el Señor se lo lleve. Miren, yo le voy a decir esto. Es del ser humano, escuchen bien, es del ser humano el querer sacar la viga del ojo del otro sin empezar por uno. Lo que el Señor aquí dice es: empieza por ti mismo. Busca tú el cambio en tu corazón. Sé sincero con Dios y sincero con tu pareja. Tu pareja no es ciega, va a ver eso. Pero si nosotros pasamos la vida tratando de sacarle los defectos de nuestra pareja, nunca vamos a llegar a nada. Empiece por usted. Empiece por usted. Porque créame que su pareja también le ve defectos. Y entonces haría la misma pregunta: ¿y yo cómo hago también para ya no verle? Entonces, la idea es, yo quiero sacarme lo que no está bien. Y quiero dejar de andar queriendo cambiar a mi esposo o a mi esposa.
Yo no lo quiero cambiar porque usted no lo puede cambiar. Es Dios que lo puede cambiar. Usted ya esté contenta que está casado con usted, hombre. Pero pídale a Dios que le saque lo suyo primero. Dice: Señor, yo ya no quiero ver mis defectos. Señor, cambia mi corazón, ayúdame a profundizar mi vida cristiana contigo. Ya no ser superficial en la vida cristiana, profundizarme contigo. Y oigan esto, tanto el esposo como la esposa lo van a ver. Si eso se ve. Mi esposa ella se enamoró de mí porque vio en mí cualidades. Me veía siempre en reunión de jóvenes, siempre me veía leyendo la Biblia y ella estaba sorprendida. Y le voy a terminar esta pregunta, porque parece que es del cónyuge. Bueno, no sé si hombre o mujer. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y es la pregunta que voy a hacer mañana en cuanto a los adolescentes. Pregúntese cuánto tiempo usted habla con su adolescente. ¿Cuáles son los temas del adolescente que usted tiene? De su hijo o de su hija. Generalmente los temas que usan los padres, que siempre usan con los adolescentes, es: disciplínate, haz tus tareas, ordena tu cuarto. Eso es todo. Pero el pasar tiempo con él, conocerlo, conocer sus temores, sus dudas, oírlo, eso ya es muy... Porque se han hecho encuestas de padres que han reconocido que el 80%, 2.000 padres creo que fueron, el 85% de los padres reconocieron que pasan más tiempo con sus hijos adolescentes hablándole de esas tres cosas. Entonces, reconozca las cualidades de su esposo o de su esposa, porque las ha de tener. Pasamos muy poco tiempo estimulándonos los unos a los otros. A ver, hombres que están aquí, ¿cuándo fue la última vez que su esposa le dijo: ese clavo que clavaste, nadie lo clava como lo hiciste tú? Entonces el hombre se siente... Y el otro día llega con más clavos. Aunque no haya que clavar nada. Que el hombre se siente... Pero es verdad, el hombre se siente estimulado. Ahí va el hermano a buscar clavos. Pero ese es el punto. Y la mujer igual. Ven, hermano, nosotros y yo debo reconocer, somos románticos cuando estamos de novio. No todos, pero después ya como que se va el romanticismo. Se va. Entonces, todas esas cosas hacen que usted vea más las cualidades que los defectos. Ahora, si el defecto de su esposo es andar borracho todos los días, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de los defectos que todo ser humano tiene. Olvidadizo, yo que sé cuántas cosas que nos pasan como seres humanos. Pero pasamos muy poco tiempo estimulándonos nuestras cosas buenas, porque las hay. ¿Cierto? Claro que las hay. Y esta es la última. ¿Cómo evitar que se sienta ofendido o ofendida cuando le hago ver sus defectos? Muy buena pregunta. Por ejemplo, si en el caso del esposo o la esposa, en el caso del esposo, hay mujeres que saben tratar, saben hablar, de verdad, algunas saben, otras no tienen la sabiduría
el tacto para decirle, por ejemplo, se olvidó echarle desodorante, oye, hueles a mula muerta. ¿Qué hombre se va a sentir estimulado para echarse? ¿Qué hombre se va a sentir estimulado? Y tú, no sé, se siente mal. Pero si la esposa viene y dice, mira, encontré el último desodorante y regalaban yo que sé uno y compré este, de alguna manera de decirlo. Claro que hay que decírselo, pero decírselo uno al otro, pero hay manera de hacerlo. De verdad. Yo le dije la primera oración que tuvimos los lunes en internet, la primera que fue, hablé acerca de las conversaciones que se deben tener. Que a medida que los años van avanzando, esas conversaciones van entretejiendo una solidez dentro del matrimonio. Y entre ellas está eso. ¿Me entiende? El hombre no le va a decir a la esposa, yo qué sé, oye, tienes pelos blancos. Tienes tus pelos blancos. O sea, hay maneras de decirle. Ahora no sé cómo decírselo, pero hay manera. Habrá manera de decirlo. Qué bonito te quedaría el rubio, ¿eh? Entonces, uno puede, como el pastor Fosley dice, un dicho, él dice, uno puede decir todo, pero hay manera de decirlo. Entonces, busquemos la manera de decirlo. Sí, el perdonar no se trata de decir, bueno, ahí está, me dice que yo soy, me tiene en la misma estima que el perro que tiene, pero igual yo lo amo y estoy ahí aguantando, esa es mi cruz. No, no es así. No es así. Hay que decirle, mira, tu perrito es una cosa y yo soy otra cosa. Pero hay manera de hacerlo. Dígalo, digámoslo, pero hay manera de hacerlo. Porque al fin y al cabo, la pareja es hecha a la imagen de Dios. Y esta es la última, sí, ya. En la Biblia la Biblia dice, habla del divorcio, pero no da oportunidad de volver a casarse una segunda vez. El cristiano no tiene oportunidad de un segundo matrimonio. Ok, dentro del matrimonio, dentro del reino de Dios, los valores del reino, uno de los valores es el matrimonio, se llama el matrimonio del reino de Dios. En el Nuevo Testamento, en el caso de Mateo, Jesús habló del divorcio y dijo que uno no se debía divorciar por cualquier cosa. O sea, se decía así en los tiempos de Jesús. Los rabinos decían eso y enseñaban eso. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Es agua? Yo creía que era boca. Gracias, hermano. Escuchen esto es muy importante. Jesús aclaró este asunto, porque en los tiempos de Jesús los rabinos decían, tú te puedes divorciar con tu mujer si la comida te quedó salada. Le haces carta de divorcio y se acabó, porque Moisés lo permite. Entonces otro era más estricto. Entonces Jesús dijo, bueno, la carta de divorcio era por la dureza de vuestros corazones, pero yo os digo, dijo el Señor, que no se divorcie de su mujer o de su esposo, a menos que sea por fornicación. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia da dos opciones. Voy a hablar de una tercera, pero habla de dos opciones. Una, por infidelidad. Y dos, no queda otra, si te quedas viudo, te puedes casar de nuevo. Pero hay una tercera. Y esa tercera opción no está abiertamente en la Biblia. Pero yo he leído hermanos expertos en este asunto que han pasado su vida estudiando estos temas del divorcio. Y la experiencia les ha mostrado de que llegan situaciones en las que no se puede. Se está incluso arriesgándose hasta la vida si siguen juntos. Yo recuerdo una ocasión, el pastor Fosley nos contaba de una pareja que la esposa le daba de comer excremento al esposo. O sea, llegó hasta esa situación. Y él, muy paciente, duró años.
Entonces llega un momento en que se peligra la vida. O sea, ¿qué hacer? No se puede seguir viviendo así. Ahora, ¿se puede volver a recasar? Bueno, hay iglesias que dicen sí y otras dicen no. ¿Por qué? Porque los dos están vivos. Y la causa no fue una infidelidad. Ahí la cosa se complica más. Y hay que hacer. Entonces, ahí yo no pudiera decirle, mire, hay que hacer esto. Es más salomónico la respuesta que otra cosa. Pero, por ejemplo, en el caso de ciertas regiones en África, cuando llegaron misioneros de la Asamblea de Dios hace 100 años atrás, muchos se convirtieron a Cristo en diferentes tribus, pero en esas tribus los hombres estaban casados con 2 o 3 mujeres. Entonces, ¿qué se hace? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? ¿Qué hay que hacer? Que se quede con la primera. Y sí, que se quede con la primera. El punto es que se casó con las 3 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacer ahí? O sea, ahí es donde uno tiene que... Mire, yo le digo, no avancemos a decir cosas, ni a emitir juicios, porque en la vida cristiana hay imprevistos. Y yo aprendí esto en la vida cristiana. Nunca hay que escupir para el cielo. Nunca. Nunca hay que poner el dedo sobre alguien. Nunca. No sea cosa que tú estés un día en ese lugar. O la Biblia lo dice de otra manera. Si algún hermano pecó, dice, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Entonces, en ese asunto, ahí es salomónico, ahí es caso por caso, ahí uno no puede decir, aquí esta iglesia lo hace así, en cuanto a la tercera opción que estoy hablando, ¿no? Porque el otro está claro en la Biblia. Ahí no podemos, ahí ya es caso por caso, ahí ya el pastorado que trata con eso. Y no puede emitir una regla general para todas situaciones como esa, porque no todas son iguales en esos casos. Pero lo que sí está claro es que fornicación o muerte del cónyuge. Muy bien. Hemos llegado al final.